Advertencia importante. Esta es una historia inspirada en un caso real de 2006. Algunos sucesos fueron recreados y los nombres, lugares y fechas modificados para proteger la identidad de los involucrados. No es un relato documental ni pretende identificar personas reales. Se abordan temas sensibles relacionados con menores de edad y dinámicas de poder. Se recomienda discreción. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal, dale like y comenta de dónde nos estás escuchando. Cada suscripción nos ayuda a seguir contando estas historias que nos mantienen despiertos por las noches. Era octubre de 2006, en el barrio de Providencia, Guadalajara. La familia Reyes vivía el sueño mexicano, una casa de 2 pisos con jardín. Roberto trabajando como ingeniero en una empresa local, y Carmen dedicada al hogar y a sus 2 hijos. Pero era Isabela, su hija menor de apenas 13 años, quien llenaba la casa de música. ¿Te imaginas la ilusión de una madre al escuchar a su hija tocar el piano? Carmen Reyes sonreía cada tarde cuando Isabela llegaba de la escuela secundaria Benito Juárez con las mejores calificaciones. La niña había mostrado un talento excepcional para la música desde los 8 años, pero ahora, en 8º grado, había expresado un sueño que llenó de orgullo a sus padres. «Mamá, quiero ser pianista profesional como Ludovico Einaudi», había dicho Isabela una tarde de septiembre, sus ojos brillando con esa determinación que solo tienen los niños cuando sueñan en grande. Carmen no dudó ni un segundo. Si su hija tenía ese talento, ella haría todo lo posible para nutrirlo. Preguntó en el conservatorio local, habló con otras mamás del fraccionamiento, hasta que finalmente una vecina le recomendó a alguien. «Hay un maestro excelente, Carmen. Se llama Marcos Sandoval. Tiene 31 años, estudió en el Conservatorio Nacional y da clases particulares. Dicen que es muy bueno», le había comentado la señora López mientras tomaban café en la cocina. Pero ¿qué tan bueno puede ser un maestro que llega a cambiar completamente la vida de una familia? Marcos Sandoval llegó a la casa de los Reyes un miércoles por la tarde. Era un hombre delgado, de complexión promedio, cabello oscuro, ligeramente largo y una sonrisa que inspiraba confianza. Llevaba una carpeta de partituras bajo el brazo y hablaba con la elegancia de alguien educado. «Mucho gusto, señora Reyes. He escuchado que Isabela tiene un talento excepcional», dijo mientras estrechaba la mano de Carmen en la entrada de la casa. Roberto, que había llegado temprano del trabajo para conocer al nuevo maestro, también quedó impresionado. Marcos hablaba con conocimiento, mencionaba compositores clásicos y modernos, y cuando se sentó al piano de la sala, un regalo que los Reyes habían comprado con mucho esfuerzo, sus dedos se deslizaron por las teclas como si fueran extensiones de su alma. «Esta es una pieza de Chopin», explicó mientras tocaba, «pero también podemos explorar música mexicana, algo de Agustín Lara o incluso composiciones más contemporáneas». Isabela escuchaba fascinada desde la escalera. ¿Cómo podía alguien hacer que el piano sonara tan hermoso? Las primeras semanas fueron perfectas. Marcos llegaba cada martes y jueves a las 5 de la tarde. Las lecciones duraban 1 hora, y la mejoría de Isabela era evidente. Sus dedos, que antes tropezaban con algunas notas, ahora danzaban por el teclado con una fluidez que sorprendía hasta a sus padres. «Mira, mamá, ya puedo tocar la Führer-Lys completa», decía Isabela con emoción después de cada lección. Carmen observaba desde la cocina, preparando café para el maestro, mientras escuchaba las melodías que llenaban su hogar. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Pero fue en noviembre cuando Carmen comenzó a notar pequeños detalles que la inquietaron. Isabela comenzó a arreglarse más para las clases de piano.
Se peinaba cuidadosamente, se cambiaba la ropa del colegio por blusas más bonitas, incluso comenzó a usar un poco del perfume que Carmen le había regalado en su cumpleaños. ¿Por qué te arreglas tanto para las clases, mi amor?, le preguntó Carmen una tarde. Es que el maestro Marcos dice que cuando uno toca piano debe verse elegante, que la música es también presentación, respondió Isabela sin levantar la vista de su mochila. Era una respuesta lógica, pero algo en el tono de voz de su hija hizo que Carmen sintiera una punzada de inquietud en el estómago. Las lecciones comenzaron a extenderse. De 1 hora pasaron a 1 hora y media, luego a 2 horas. Cuando Carmen preguntaba por qué tardaban tanto, Marcos explicaba que Isabela tenía tanto talento que merecía una atención especial. Su hija tiene un don excepcional, señora Reyes. Sería un crimen no desarrollar completamente su potencial, le decía mientras recogía sus partituras. Pero cuando la dedicación de un maestro cruza la línea hacia algo más peligroso. Una tarde de noviembre, Carmen decidió entrar a la sala durante la lección para ofrecer café. Lo que vio la dejó helada. Marcos estaba sentado muy cerca de Isabela en el banco del piano. Su mano izquierda guiaba los dedos de la niña sobre las teclas, pero su mano derecha descansaba suavemente en el hombro de Isabela, casi rozando su cuello. Hablaba en voz baja, casi susurrando al oído de la niña, mientras ella sonreía de una manera que Carmen nunca había visto. ¿Interrumpo algo?, preguntó Carmen, su voz más fría de lo que pretendía. Marcos se separó inmediatamente de Isabela. Para nada, señora Reyes. Solo estaba explicándole a Isabela la importancia de la postura al tocar. La conexión emocional con la música es fundamental. Isabela no levantó la vista del teclado, pero Carmen notó que sus mejillas estaban sonrosadas. Esa noche, Carmen no pudo dormir. ¿Era su imaginación o realmente había algo extraño en la manera en que Marcos se comportaba con su hija? Los días siguientes, Carmen comenzó a prestar más atención. Notó que Isabela guardaba papelitos en su mochila después de las clases. Que su hija se quedaba en su cuarto más tiempo del usual, escribiendo en un cuaderno que escondía cuando alguien entraba. Que al mencionar al maestro Marcos, los ojos de Isabela brillaban de una manera diferente. ¿Cómo puede una madre distinguir entre la admiración normal de un estudiante hacia su maestro y algo que podría ser peligroso? La respuesta llegaría de la manera más inesperada. Un viernes por la noche, mientras Isabela se duchaba, Carmen fue a dejar ropa limpia en su cuarto. Sobre el escritorio estaba el cuaderno que Isabela siempre escondía, abierto en una página que haría que el mundo de los reyes se tambaleara para siempre. En la página, escrito con la letra cuidadosa de Isabela, había un poema que comenzaba con las palabras «Marcos, mi alma gemela, mi verdadero amor». Carmen leyó las primeras líneas y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Cómo había llegado su hija de 13 años a escribir palabras tan intensas sobre un hombre de 31? Pero lo que vio en la siguiente página la dejó completamente paralizada. Eran mensajes que Isabela había copiado, conversaciones que evidentemente había tenido con alguien a través de Internet, y la manera en que estaban escritos no dejaba lugar a dudas sobre quién era la otra persona. Isabela, mi princesa, nuestro amor es especial, diferente a todo lo demás. La gente no entendería lo que sentimos, por eso debe ser nuestro secreto. Carmen cerró el cuaderno con manos temblorosas. ¿Qué estaba pasando bajo su propio techo? ¿Cómo había permitido que un extraño entrara a su casa y manipulara de esta manera a su hija? El sonido del agua corriendo en la ducha se detuvo. Isabela saldría pronto del baño. Carmen tenía que actuar rápido, pero también tenía que ser inteligente. Una decisión equivocada podría empeorar las cosas.
¿Qué haría tú si descubrieras que tu hija de 13 años está siendo manipulada por un hombre adulto que has dejado entrar voluntariamente a tu hogar? Carmen salió del cuarto de Isabela con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que su hija podría escucharlo desde el baño. Tenía que hablar con Roberto inmediatamente, tenía que proteger a su hija. Pero también sabía que lo que había descubierto era solo la punta del iceberg. Porque en casos como este, cuando un depredador ha ganado la confianza de una víctima menor de edad, las cosas nunca son tan simples como parecen. ¿Hasta dónde había llegado realmente la relación entre Isabela y su maestro de piano? ¿Y qué estaría dispuesto a hacer Marcos Sandoval para mantener su secreto? La historia apenas comenzaba, y lo que Carmen descubriría en los próximos días cambiaría para siempre la vida de su familia. Porque cuando se trata de proteger a nuestros hijos, a veces descubrimos que el peligro ha estado viviendo bajo nuestro mismo techo. ¿Podrán los padres de Isabela detener lo que se ha puesto en marcha? ¿O ya es demasiado tarde para salvar a su hija de las garras de un hombre que ha convertido el amor por la música en algo mucho más siniestro? Lo que sucedió después demostró que en ocasiones la línea entre la admiración y la obsesión es más delgada de lo que cualquier padre podría imaginar. El sonido de la puerta del baño abriéndose la sacó de su trance. Isabela saldría en cualquier momento. Carmen tenía que actuar con inteligencia. Una decisión precipitada podría empeorar las cosas, pero tampoco podía permitir que esta situación continuara ni un día más. Salió del cuarto de Isabela y se dirigió rápidamente a su recámara, donde Roberto leía el periódico antes de dormir. «Roberto», susurró, cerrando la puerta tras ella. «Tenemos un problema muy grave con Isabela y su maestro de piano. ¿Has visto alguna vez cómo se desmorona el rostro de un padre cuando comprende que su hija está en peligro?» Roberto dejó caer el periódico al ver la expresión de Carmen. En voz baja, ella le contó todo lo que había descubierto. Le mostró las páginas que había fotografiado rápidamente con su celular antes de que Isabela saliera del baño. Ese hijo de... Roberto se levantó de la cama, pero Carmen lo detuvo. «No, Roberto. Si confrontamos a Isabela de manera agresiva, podríamos empujarla directamente a los brazos de ese hombre. Ya sabes cómo se comportan los adolescentes cuando sienten que sus padres no entienden sus sentimientos. ¿Cómo explicas a una niña de 13 años que lo que cree que es amor verdadero es en realidad manipulación de un depredador?» Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. A las 6 de la mañana, Roberto ya había tomado una decisión. Llamó a su oficina para informar que llegaría tarde y marcó el número del celular de Marcos Sandoval. «Buenos días, profesor. Habla Roberto Reyes, el papá de Isabela. Necesito que venga a la casa hoy por la mañana. Hay algo importante que debemos discutir». La voz de Marcos al otro lado del teléfono cambió sutilmente. «¿Hay algún problema, señor Reyes? ¿Isabela está bien?» «Isabela está perfectamente bien. Nos vemos a las 10 de la mañana». Cuando Marcos llegó a la casa, Carmen había enviado a Isabela a la escuela como cualquier día normal. El profesor lucía nervioso, aunque intentaba disimularlo. Se sentó en la sala donde tantas veces había dado clases a Isabela, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. «Profesor Sandoval», comenzó Roberto, su voz controlada pero firme. «Voy a ser muy directo con usted. Mi esposa descubrió anoche algo muy perturbador». Carmen sacó las fotografías que había tomado del cuaderno de Isabela. «¿Puede explicarnos qué significa esto? ¿Has notado cómo reacciona un culpable cuando se ve confrontado con evidencia irrefutable?» Marcos palideció al ver las imágenes. Sus ojos se movieron rápidamente de una fotografía a otra, y Carmen pudo ver el momento exacto en que comprendió que había sido descubierto. «Señor y señora Reyes», dijo finalmente, «creo que hay un malentendido.
Isabela es una niña muy imaginativa, y a veces los adolescentes confunden la admiración hacia un maestro con sentimientos más profundos. Yo jamás he hecho nada inapropiado. ¿Malentendido? Roberto se puso de pie. ¿Llama malentendido a que mi hija escriba que usted es el amor de su vida? ¿A que tenga copiadas conversaciones privadas que evidentemente ha mantenido con usted? Eso no es lo que parece. Entonces, ¿qué es exactamente, profesor Sandoval? Carmen intervino. Su voz era más calmada que la de su esposo, pero igualmente firme. Marcos, Isabela es una menor de edad. Es nuestra hija. Si usted tiene aunque sea un mínimo de decencia, terminará con esta situación ahora mismo. ¿Pero qué sucede cuando un depredador se siente acorralado? ¿Acepta su derrota o intensifica su manipulación? Marcos se pasó las manos por el cabello. Ustedes no entienden. Isabela es especial. Es diferente a otras niñas de su edad. Es madura, inteligente, talentosa. Tiene 13 años, cortó Roberto. 13 años. La edad no importa cuando hay una conexión real, cuando hay amor verdadero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen y Roberto se miraron, comprendiendo finalmente con qué tipo de persona habían estado tratando. «Fuera de mi casa», dijo Roberto en voz baja, pero con una intensidad que hizo que Marcos se levantara inmediatamente del sillón. «Fuera de mi casa ahora mismo, y no vuelva a acercarse a mi familia nunca más». «No pueden hacer esto», respondió Marcos, y por primera vez su máscara de profesor respetable se había caído completamente. «Isabela me ama. Ella va a buscarme. No pueden impedir que dos personas se amen». «¿Quiere que llame a la policía?», preguntó Carmen. Marcos tomó su carpeta de partituras y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia los padres de Isabela. «Esto no ha terminado», dijo. «Isabela sabe lo que siente. Ella vendrá a mí». ¿Alguna vez has sentido el terror de un padre que comprende que acaba de declararle la guerra a alguien que tiene una influencia psicológica sobre su hijo? Después de que Marcos se fue, Carmen y Roberto se quedaron en silencio por varios minutos. Sabían que la parte más difícil apenas comenzaba. Tenían que hablar con Isabela y tenían que hacerlo de la manera correcta. Cuando Isabela regresó de la escuela esa tarde, notó inmediatamente que algo había cambiado. El piano estaba cerrado y sus padres la esperaban en la sala con expresiones serias. «Isabela, siéntate, por favor. Necesitamos hablar contigo sobre algo muy importante». «¿Dónde está el profesor Marcos? ¿Por qué no vino a la clase de hoy?» Carmen respiró profundamente. «Cariño, el profesor Marcos ya no va a venir más a casa». La reacción de Isabela fue inmediata e intensa. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué le hicieron?» «Oh, Isabela», Roberto se inclinó hacia adelante, «encontramos el cuaderno donde escribes sobre él. Sabemos lo que ha estado pasando. ¿Has visto alguna vez cómo se transforma el rostro de un adolescente cuando siente que su mundo se desmorona?» Isabela se puso de pie de un salto, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «No entienden nada, ustedes no entienden lo que sentimos». «Mi amor, tú tienes 13 años», dijo Carmen suavemente. «Marcos es un adulto que se está aprovechando de ti». «No es verdad. Él me ama, me entiende como nadie más en el mundo. Es la única persona que realmente me conoce». «Isabela, lo odio. Los odio a los dos. Arruinaron todo. Arruinaron mi vida». Isabela corrió escaleras arriba y azotó la puerta de su cuarto. Carmen y Roberto se quedaron solos en la sala, escuchando los sollozos de su hija al otro lado de la casa. «¿Hicimos lo correcto?», preguntó Carmen. «Era lo único que podíamos hacer», respondió Roberto, pero su voz no sonaba completamente convencida. Los días siguientes fueron un infierno en la casa de los Reyes.
Isabela se negaba a hablar con sus padres. No comía, no salía de su cuarto excepto para ir a la escuela, y cuando estaba en casa pasaba horas llorando. ¿Cómo convence un padre a su hija de que la está protegiendo cuando ella está convencida de que la están lastimando? Carmen decidió buscar ayuda profesional. Concertó una cita con la psicóloga escolar y luego encontró a una terapeuta especializada en adolescentes, la doctora Patricia Mendoza. Este tipo de situaciones son más comunes de lo que la gente cree, explicó la doctora Mendoza durante la primera consulta. Los depredadores buscan específicamente niños y adolescentes talentosos, inteligentes, que se sienten especiales o diferentes. Les hacen creer que son únicos, que su relación es única. ¿Cómo podemos ayudar a Isabela a entender que está siendo manipulada? Paciencia y amor incondicional. Ella está experimentando lo que cree que es su primer amor verdadero. Para ella, ustedes son los villanos que destruyeron su felicidad. Va a tomar tiempo. Pero el tiempo era exactamente lo que no tenían. 3 días después de haber despedido a Marcos, Carmen recibió una llamada de la escuela. Señora Reyes, ¿Isabela está enferma hoy? No vino a clases. El corazón de Carmen se detuvo. ¿Cómo que no fue a clases? La dejé en la puerta de la escuela esta mañana. Carmen colgó el teléfono y corrió al cuarto de Isabela. La cama estaba tendida, pero había señales de que alguien había regresado después de que ella se fuera. Algunas prendas habían desaparecido del closet y sobre el escritorio había una nota. Mamá y papá. Me voy con Marcos. No pueden impedir que estemos juntos. Algún día entenderán que esto es amor verdadero. Los amo, pero tengo que seguir mi corazón. Isabela. ¿Qué hacer cuando tu peor pesadilla se convierte en realidad? Cuando el depredador que echaste de tu casa se lleva a tu hija. Carmen marcó inmediatamente el número de Roberto y luego el de la policía. Mientras esperaba que llegaran los oficiales, siguió leyendo la nota de Isabela, buscando alguna pista sobre dónde podría estar. Al final de la hoja había algo más. Una postdata escrita con letra diferente, más pequeña, como si Isabela la hubiera añadido después. P. D. Marcos dice que si intentan separarnos, haremos algo para estar juntos para siempre, como Romeo y Julieta. Las manos de Carmen comenzaron a temblar violentamente. ¿Qué significaba exactamente estar juntos para siempre? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Marcos Sandoval para mantener su control sobre Isabela? Cuando llegó la policía, el comandante López revisó la nota y frunció el ceño. Señora Reyes, esta última línea es muy preocupante. Hemos visto casos similares antes. Cuando los depredadores sienten que van a perder el control sobre sus víctimas, a veces toman decisiones desesperadas. ¿Qué tipo de decisiones? El comandante López intercambió una mirada con su compañero. Pactos de muerte, señora, o asesinatos seguidos de suicidio. Carmen sintió que las piernas le fallaban. Roberto llegó en ese momento y encontró a su esposa siendo sostenida por un oficial mientras luchaba por respirar. ¿Qué está pasando? Isabela se fue con Marcos, logró decir Carmen. Y él podría estar planeando... No pudo terminar la frase, pero Roberto entendió inmediatamente. La nota que había leído la policía estaba sobre la mesa y las últimas líneas le helaron la sangre. «Tenemos que encontrarla», dijo Roberto. «Tenemos que encontrarla antes de que...» «Estamos haciendo todo lo posible», aseguró el comandante López. «Ya emitimos una alerta y estamos rastreando el celular de su hija. Pero, señor Reyes, necesito que entienda algo importante». «¿Qué?» Si nuestras sospechas son correctas, si Marcos Sandoval realmente está considerando un pacto de muerte o algo similar, cada hora que pasa reduce las posibilidades de encontrarlos vivos.
¿Puedes imaginar la agonía de unos padres que comprenden que su hija podría estar en las últimas horas de su vida en manos de un hombre que ha perdido completamente la razón? La búsqueda de Isabela y Marcos había comenzado, pero en una ciudad como Guadalajara, con millones de habitantes y miles de lugares donde esconderse, ¿cómo encontrar a dos personas que no quieren ser encontradas? Y más aterrador aún, ¿cuánto tiempo les quedaba antes de que Marcos decidiera que la única manera de estar juntos para siempre fuera a través de la muerte? La carrera contra el reloj acababa de comenzar, y cada minuto que pasaba acercaba a Isabela a un destino que sus padres no se atrevían ni siquiera a imaginar. ¿Alguna vez has sentido cómo cada minuto que pasa se convierte en una eternidad cuando la vida de tu hija está en peligro? Carmen no había dormido ni comido desde que encontró la nota de Isabela. Permanecía sentada junto al teléfono, esperando noticias, cualquier información que pudiera llevarla hasta su hija. Roberto había tomado permiso en el trabajo y recorría las calles de Guadalajara junto con los hermanos de Carmen, revisando hoteles baratos, pensiones, cualquier lugar donde Marcos pudiera haber llevado a Isabela. El comandante López los visitaba 2 veces al día para informarles sobre los avances de la investigación. Habían rastreado el celular de Isabela, pero estaba apagado desde el día que desapareció. También habían revisado las cuentas bancarias de Marcos y descubierto que había retirado una cantidad importante de dinero en efectivo 2 días antes de llevarse a Isabela. Eso significa que había planeado todo esto, explicó el comandante López. No fue una decisión impulsiva. La fuga estaba preparada. ¿Pero qué más había planeado Marcos Sandoval, además de la fuga? La respuesta comenzó a llegar cuando la policía logró acceder a las cuentas de redes sociales de Marcos. Lo que encontraron en su perfil de Orkut y en sus mensajes privados heló la sangre de los investigadores. «Señora Reyes», dijo el comandante López, su voz más seria que nunca. «Necesito que se prepare para lo que le voy a decir». Carmen sintió que el corazón se le detenía. ¿Encontraron a Isabela? No la hemos encontrado aún, pero descubrimos algo en las comunicaciones de Marcos que nos tiene muy preocupados. El comandante le mostró a Carmen y Roberto unas impresiones de conversaciones que Marcos había tenido con Isabela a través de Internet. Los mensajes databan de varias semanas antes de la fuga. ¿Ves esto, Isabela? Los grandes amores de la historia siempre han tenido que luchar contra el mundo. Romeo y Julieta, Tristán e Isolda. Si el mundo no nos permite estar juntos, entonces encontraremos otra forma. ¿Qué quieres decir con otra forma, Marcos? Que si no podemos vivir juntos, entonces moriremos juntos. Así estaremos unidos para siempre, sin que nadie pueda separarnos nunca más. ¿Has sentido alguna vez cómo se desploma tu mundo al leer unas pocas líneas de texto? Carmen dejó caer las hojas impresas. ¿Está diciéndome que él está planeando matarse y llevarse a mi hija con él? Señora Reyes, hemos consultado con psicólogos forenses especializados en este tipo de casos. El patrón de comportamiento de Marcos Sandoval es consistente con lo que llamamos homicidio-suicidio por posesión, cuando estos individuos sienten que van a perder el control sobre su víctima. A menudo prefieren destruirla antes que permitir que escape. Roberto se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala. ¿Qué más encontraron en esas conversaciones? El comandante López sacó más papeles. Marcos le había estado hablando a Isabela sobre lugares especiales donde podían estar solos para siempre. También encontramos búsquedas en Internet sobre métodos sobre formas de morir sin dolor.
¿Cómo procesa una mente humana la posibilidad de que su hija esté en manos de alguien que ha estado planeando su muerte? Carmen se desplomó en el sofá. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sabemos con certeza, pero basándonos en casos similares, cuando el depredador siente que la presión policial se intensifica, suele acelerar sus planes. Por eso necesitamos la ayuda de ustedes. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos que piensen en cualquier lugar que Marcos pudiera haber mencionado durante las clases, algún sitio que él considerara especial o romántico. Los depredadores como él suelen tener lugares que idealizan para sus fantasías. Carmen cerró los ojos, tratando de recordar las conversaciones que había escuchado entre Isabela y Marcos durante las clases de piano. «Había algo», murmuró. «Una vez escuché a Isabela preguntarle sobre un lugar donde él solía ir a componer música. Recuerda que le contestó. Dijo que había una cabaña en el lago de Chapala, donde su abuelo solía llevarlo cuando era niño. Comentó que era el lugar más tranquilo del mundo, donde nadie podía molestarlo». El comandante López se puso de pie inmediatamente. «Vamos a investigar esa pista ahora mismo». Pero mientras la policía organizaba un operativo hacia el lago de Chapala, a 40 kilómetros de Guadalajara, el teléfono de la Casa de los Reyes sonó. Carmen corrió a contestar, esperando que fueran noticias de la policía, pero la voz que escuchó del otro lado la dejó completamente paralizada. «Mamá, Isabela, mi amor, ¿dónde estás? ¿Estás bien?» La voz de Isabela sonaba extraña, como si estuviera muy cansada o bajo el efecto de alguna sustancia. «Estoy bien, mamá. Estoy con Marcos. Él me cuida». «Isabela, por favor, dime dónde están. Vamos por ti ahora mismo». «No, mamá, no pueden venir. Marcos dice que si vienen entonces tendremos que hacer lo que planeamos». ¿Has escuchado alguna vez el terror puro en la voz de tu propia hija? Carmen sintió que las piernas le temblaban. «¿Qué planean, mi amor? Por favor, háblame». «Mamá», la voz de Isabela se quebró, «creo que tengo miedo». En ese momento Carmen escuchó la voz de Marcos de fondo. «Ya es suficiente, Isabela. Cuelga el teléfono». «Marcos dice que tengo que colgar». «No, Isabela, no cuelgues. Háblame. Dime dónde están. Mamá, yo los amo. Y si algo pasa, quiero que sepan que los perdono. Marcos dice que a veces el amor verdadero requiere sacrificios». «Isabela». La línea se cortó. Carmen se quedó con el auricular en la mano, gritando el nombre de su hija al vacío. Roberto tomó el teléfono y marcó inmediatamente el número que aparecía en el identificador de llamadas. «El número que usted marcó no está disponible o está fuera del área de servicio». «¿Qué significa cuando tu hija te llama para despedirse y tú no puedes hacer nada para salvarla?» Carmen llamó inmediatamente al comandante López. «Isabela me llamó. Está viva, pero dice que planean hacer algo si vamos por ella». ¿Mencionó algún lugar específico? ¿Pudo escuchar algún ruido de fondo que nos dé una pista? Carmen cerró los ojos, tratando de recordar cada detalle de la llamada. Escuché música, como si estuviera tocando un piano de fondo. ¿Un piano? Sí, muy suave, pero definitivamente era un piano. El comandante López reflexionó por un momento. «Señora Reyes, ¿hay algún lugar en Guadalajara donde Marcos pudiera tener acceso a un piano? ¿Algún estudio de música, conservatorio o casa particular?» De repente, Carmen recordó algo. El conservatorio. Marcos me había dicho que a veces daba clases en el Conservatorio de las Rosas por las noches. Tenía acceso porque conocía al director. «Vamos para allá ahora mismo». Pero cuando la policía llegó al conservatorio, el lugar estaba cerrado, y el guardia nocturno confirmó que nadie había entrado esa noche. «Deben estar en otro lugar», murmuró el comandante López.
¿Hay algún otro sitio relacionado con música donde Marcos pudiera llevar a Isabela? De repente, Roberto recordó algo. La tienda de instrumentos musicales. Marcos había mencionado que conocía al dueño de una tienda donde vendían pianos. Dijo que a veces lo dejaban usar el lugar para probar instrumentos. Pero ¿cuántas tiendas de instrumentos musicales había en una ciudad como Guadalajara? La búsqueda se intensificó. Equipos policiales se dirigieron a todas las tiendas de música de la ciudad, pero la mayoría estaban cerradas y no había signos de actividad. Mientras tanto, en la casa de los Reyes, Carmen recibió otro golpe devastador. La doctora Patricia Mendoza, la psicóloga que había estado asesorando a la familia, llegó con información que había estado investigando sobre el pasado de Marcos Sandoval. Carmen, encontré algo sobre Marcos que debemos considerar. Logré acceder a sus expedientes médicos anteriores. ¿Qué encontró? Marcos estuvo internado en una clínica psiquiátrica hace 3 años. El diagnóstico incluía trastorno límite de la personalidad y tendencias suicidas. También había reportes de comportamiento obsesivo hacia mujeres más jóvenes. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Está diciéndome que ya había hecho esto antes? No exactamente, pero sí había mostrado patrones de comportamiento preocupantes. La razón por la que salió de la clínica fue porque convenció a los doctores de que estaba mejor. Pero según las notas, nunca completó su tratamiento. ¿Cómo puede alguien con un historial psiquiátrico tan grave tener acceso libre a enseñar a menores de edad? Hay algo más, continuó la doctora Mendoza. En sus expedientes mencionan que Marcos tenía fantasías recurrentes sobre unirse eternamente con alguien que amara. Los psiquiatras consideraron esto como ideación suicida, con componentes homicidas. Roberto se desplomó en una silla. ¿Está diciéndome que mi hija está con un loco que ha estado planeando matarla desde el principio? Roberto, no podemos estar seguros de eso. Pero sí podemos decir que Marcos tiene un historial de inestabilidad mental grave y que su obsesión con Isabela encaja perfectamente con sus patrones psicológicos anteriores. En ese momento sonó el teléfono nuevamente. Esta vez era el comandante López. Señora Reyes, creemos que los encontramos. Carmen sintió una mezcla de alivio y terror. ¿Dónde están? Un testigo reportó haber visto a una pareja joven entrando a un motel en la periferia este de la ciudad. La descripción coincide con Marcos e Isabela. Es el motel Las Palmas, en la avenida Revolución. ¿Están bien? Hubo una pausa que duró demasiado tiempo. Señora Reyes, necesito que entienda algo. Cuando llegamos al motel, el recepcionista nos dijo que la pareja había pedido específicamente no ser molestada. También compraron varias botellas de alcohol y pidieron que no limpiaran la habitación por varios días. ¿Por qué un hombre llevaría a una adolescente a un motel y pediría no ser molestado por varios días? Comandante, ¿qué está tratando de decirme? Que todo indica que Marcos está preparando algo definitivo. Hemos rodeado el motel, pero no podemos entrar hasta estar seguros de que Isabela no corre peligro inmediato. ¿Cómo van a determinar eso? Necesitamos que Isabela o Marcos respondan al teléfono de la habitación. Si podemos hablar con ellos, tal vez podamos convencer a Marcos de que se entregue. Carmen cerró los ojos. Su hija estaba a solo unos kilómetros de distancia, pero podría estar más lejos que nunca. ¿Qué pasa si él no quiere entregarse? ¿Qué pasa si decide? Carmen no pudo terminar la pregunta, pero todos en la habitación entendieron lo que quería decir. Señora Reyes, vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para traer a Isabela de vuelta sana y salva. Pero también debo ser honesto con usted.
Si nuestras sospechas son correctas, si Marcos realmente está considerando un pacto de muerte, entonces las próximas horas van a ser cruciales. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de que el tiempo se detiene justo antes de que tu mundo cambie para siempre? Carmen miró el reloj. Eran las 11 de la noche del viernes. Isabela había estado desaparecida durante 4 días y ahora estaba encerrada en un motel con un hombre que podría estar planeando matarla. ¿Cuándo van a intentar hacer contacto con ellos? Ahora mismo. Pero, señora Reyes, hay algo más que debe saber. ¿Qué? Encontramos evidencia de que Marcos compró 2 armas ilegalmente hace una semana, pistolas pequeñas, fáciles de ocultar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se dio cuenta de que la pesadilla que había comenzado 4 días atrás estaba a punto de llegar a su clímax. ¿Lograrían convencer a Marcos de que liberara a Isabela? ¿O las 2 armas que había comprado estaban destinadas a cumplir el pacto de muerte que había estado planeando desde el principio? En el motel Las Palmas, en una habitación cerrada con llave, Isabela Reyes y Marcos Sandoval estaban a punto de protagonizar el final de una historia que había comenzado con simples clases de piano, pero que terminaría de una manera que nadie podría haber imaginado. La carrera contra el tiempo había llegado a su punto más crítico, y cada decisión que se tomara en las próximas horas determinaría si Isabela regresaría viva a casa o si se convertiría en otra víctima de un amor obsesivo que había cruzado todas las líneas de la cordura. ¿Has sentido alguna vez cómo el aire se vuelve espeso cuando sabes que estás a punto de enfrentar algo que podría cambiar todo para siempre? Carmen y Roberto habían insistido en estar presentes durante el operativo, a pesar de las objeciones del comandante López. Permanecían en una patrulla estacionada a una cuadra del motel, escuchando las comunicaciones policiales a través de la radio. Unidad 3, confirme la posición. Se escuchó la voz del comandante a través del walkie-talkie. En posición, comandante. Tengo visual de la ventana de la habitación 12. Las cortinas están cerradas, pero hay luz encendida adentro. Carmen apretó la mano de Roberto. Su hija estaba ahí, a menos de 100 metros de distancia, pero podría estar más lejos que nunca. El comandante López se acercó al vehículo donde esperaban los padres de Isabela. Vamos a intentar hacer contacto telefónico con la habitación. Si Marcos responde, trataremos de negociar. Si Isabela responde, ustedes podrán hablar con ella. Y si no responde nadie, entonces tendremos que tomar una decisión muy difícil sobre si entramos por la fuerza o esperamos. ¿Cuál es el protocolo cuando una adolescente está encerrada con un hombre armado que podría estar planeando matarla? El comandante marcó el número de la habitación desde su celular. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Al 4º timbrazo, alguien contestó. ¿Quién es? La voz era de Marcos, pero sonaba extraña, alterada. Marcos, habla el comandante López de la Policía de Guadalajara. Necesito que me escuches con mucha atención. Hubo una pausa larga. Ya sabía que vendrían. Marcos, nadie quiere lastimarte. Solo queremos asegurarnos de que Isabela esté bien. ¿Puedes confirmarme que está bien? Está conmigo, está bien. ¿Puedo hablar con ella? No. Marcos, los padres de Isabela están aquí. Están muy preocupados por ella. ¿Puedes al menos decirme que no le has hecho daño? La respuesta de Marcos heló la sangre de todos los que escuchaban. No le he hecho daño, pero si intentan separarnos, entonces haremos lo que planeamos, estaremos juntos para siempre. ¿Cómo negocias con alguien que ve la muerte como una solución romántica? El comandante López respiró profundamente antes de continuar. Marcos,
Entiendo que crees que amas a Isabela, pero ella es muy joven. Tiene toda la vida por delante. Ustedes no entienden. Nuestro amor es real. Es más real que cualquier cosa que hayamos sentido. Puede ser, Marcos, pero si realmente la amas, entonces querrás que sea feliz, ¿verdad? Hubo otra pausa larga. En el fondo, el comandante pudo escuchar música. Sonaba como un radio o un reproductor de CD tocando música clásica. «Marcos, ¿sigues ahí? Estoy aquí. ¿Podrías dejarme hablar con Isabela? Solo para que sus padres sepan que está bien. Ella no quiere hablar con sus padres. Ellos trataron de separarnos». Carmen no pudo contenerse más. Se bajó de la patrulla y corrió hacia donde estaba el comandante López. «Déjeme hablar con él». El comandante cubrió el micrófono del teléfono. «Señora Reyes, esto es muy delicado. Una palabra equivocada podría... Es mi hija. Déjeme intentarlo». ¿Qué le dice una madre desesperada al hombre que tiene secuestrada a su hija de 13 años? El comandante López le pasó el teléfono a Carmen. Sus manos temblaban tanto que casi lo deja caer. «Marcos, ¿quién es?» «Soy Carmen, la mamá de Isabela». Silencio. «Marcos, por favor, es mi niña, mi bebé. Por favor, no le hagas daño». «Yo no le hago daño, yo la amo». «Lo sé, Marcos, sé que la amas. Pero ella es muy joven para tomar decisiones tan importantes. Por favor, déjala que regrese a casa». «No, ustedes van a separarla de mí. Van a hacer que me olvide». «No, Marcos, te prometo que podemos encontrar una solución. Pero necesito que mi hija esté segura». La voz de Marcos cambió. Se volvió más aguda, más desesperada. «Ya no hay solución. Ya tomamos nuestra decisión. Si no podemos estar juntos en este mundo, estaremos juntos en el siguiente». Carmen sintió que las piernas le fallaban. «No, Marcos, por favor, no. Ella es solo una niña». «Ella no es una niña. Es la mujer de mi vida. Es mi alma gemela». En el fondo, Carmen escuchó una voz débil. Era Isabela. «Mamá, Isabela, mi amor, estoy aquí». Pero la voz de Marcos cortó la comunicación. «Ya no hay nada más que hablar. Si intentan entrar, sabrán lo que va a pasar». La línea se cortó. ¿Qué significa cuando un hombre armado te dice que sabrás lo que va a pasar si intentas rescatar a su víctima? Carmen se desplomó en los brazos del comandante López, sollozando. «Está viva. Escuché su voz. Está viva». Roberto se acercó corriendo. «¿Qué dijo? ¿Cómo está Isabela?» «Está viva, pero...» Carmen no pudo continuar. El comandante López tomó control de la situación. «Necesitamos un nuevo plan. Marcos está claramente en un estado mental muy inestable. Si intentamos entrar por la fuerza, podría lastimar a Isabela. ¿Qué otras opciones tenemos? Podemos esperar. A veces, en situaciones como esta, el perpetrador se cansa, baja la guardia o comete un error que nos permite actuar. ¿Y si no comete ningún error? ¿Y si decide cumplir su amenaza?» El comandante López no respondió inmediatamente. La respuesta era obvia, pero nadie quería decirla en voz alta. De repente, uno de los oficiales que vigilaba el perímetro se comunicó por radio. «Comandante, tenemos movimiento en la habitación». Las cortinas se movieron y vi una sombra. «¿Pudiste identificar si era Marcos o Isabela?» «Negativo, pero definitivamente hay actividad». ¿Qué tipo de actividad podría estar ocurriendo en una habitación de motel donde un hombre con antecedentes psiquiátricos tiene secuestrada a una adolescente? Pasaron 20 minutos más. La tensión en el perímetro era palpable. Cada oficial sabía que en cualquier momento podrían escuchar los disparos que cambiarían todo. A las 12:30 de la mañana, el teléfono del comandante López sonó. Era el número de la habitación del motel. «¿Comandante López?» Era la voz de Isabela, pero sonaba extraña, como si estuviera drogada o en estado de shock. «Isabela, gracias a Dios. ¿Estás bien?» «Estoy
Estoy bien. ¿Dónde está Marcos? Está aquí conmigo. Está preparando algo. Carmen gritó desde el fondo. «Isabela, sal de ahí, corre». Pero Isabela no corrió. Su voz sonaba como si estuviera leyendo de un papel. «Comandante, Marcos quiere que les diga algo». «Te escucho, Isabela. Él dice que nos vamos a ir juntos, que encontró la manera de que nadie nos pueda separar nunca más». ¿Has escuchado alguna vez a una adolescente describir su propia muerte con la voz de alguien que ya no está completamente presente? Isabela, puedes salir de la habitación. Está Marcos entre tú y la puerta. No puedo salir. Las puertas están cerradas con llave y Marcos tiene... La comunicación se cortó abruptamente. El comandante López inmediatamente intentó llamar de nuevo, pero nadie respondió. «Eso es todo», dijo volteando hacia sus oficiales. «Preparamos para entrar». «Comandante», preguntó uno de los oficiales, «¿cuál es el protocolo si escuchamos disparos?» «Entramos inmediatamente, sin importar nada más». Roberto se acercó al comandante. «¿Qué quiso decir Isabela con Marcos tiene? ¿Qué tiene?» Probablemente se refería a las armas. Carmen, que había estado escuchando en silencio, de repente recordó algo que había escuchado durante la llamada de Isabela. «Comandante, cuando Isabela habló, escuché algo en el fondo. Sonaba como si Marcos estuviera moviendo cosas, como si estuviera organizando algo. ¿Qué tipo de cosas? No estoy segura, pero sonaba como si estuviera escribiendo algo. Escuché el ruido de papel y lápiz. ¿Qué podría estar escribiendo un hombre que ha planeado un pacto de muerte con una adolescente de 13 años? La respuesta llegaría más pronto de lo que cualquiera hubiera esperado. A la 1 de la mañana, una de las ventanas de la habitación 12 se abrió ligeramente. Los oficiales con binoculares pudieron ver una mano que arrojaba algo hacia el estacionamiento. Un oficial corrió a recoger el objeto. Era una hoja de papel doblada, con algo escrito a mano. El comandante López leyó la nota con una linterna. Su expresión se volvió aún más grave. «¿Qué dice?», preguntó Carmen. El comandante dudó antes de responder. «Es una carta de despedida, dirigida a los padres de Isabela y a la policía». «Léala, señora Reyes. No creo que...» «Léala». El comandante respiró profundamente y comenzó a leer. «A los padres de Isabela y a la policía. Isabela y yo hemos decidido estar juntos. Nuestro amor es demasiado puro para este mundo que no nos entiende. En 1 hora, a las 2 de la mañana, haremos nuestro último acto de amor. No traten de detenernos. Si lo hacen, solo acelerarán lo inevitable. Isabela está de acuerdo conmigo. Ella también escribió una carta. Los amamos, pero tenemos que seguir nuestros corazones. Marcos y Isabela, juntos para siempre». ¿Cómo procesas la información de que tu hija ha firmado su propia sentencia de muerte? Carmen se desplomó en el suelo. Roberto la levantó, pero él mismo estaba temblando. ¿Había una carta de Isabela?, preguntó Roberto. El comandante verificó la hoja. Del otro lado, con la letra cuidadosa de Isabela, que Carmen conocía también, había un mensaje más corto. «Mamá y papá, los amo mucho, pero Marcos y yo tenemos que estar juntos. No podemos vivir separados. Por favor, entiendan que esto es lo que queremos. Nos vemos en el cielo. Isabela». ¿Pero realmente era lo que Isabela quería? ¿O era la decisión de una niña de 13 años que había sido completamente manipulada por un depredador? El comandante López miró su reloj. Era la 1:10 de la mañana. Según la carta, Marcos había establecido las 2 de la mañana como la hora límite. «Tenemos 50 minutos», dijo a sus oficiales. «Preparamos todo para un asalto coordenado. Pero esperamos hasta el último momento posible. Tal vez podamos convencerlos de que cambien de opinión». Carmen se acercó al comandante.
¿Qué posibilidades hay de que Isabela salga viva si ustedes entran por la fuerza? El comandante López la miró directamente a los ojos. Sinceramente, señora Reyes, muy pocas. Marcos tiene 2 armas, está mentalmente inestable y ya ha demostrado que está dispuesto a morir. En situaciones como esta, generalmente el perpetrador dispara a la víctima primero y luego se dispara a sí mismo. ¿Y si no hacemos nada? Si esperamos hasta las 2 de la mañana. Entonces, probablemente tanto Isabela como Marcos estarán muertos a las 2:01. ¿Cuál eliges cuando todas las opciones conducen a la muerte de tu hija? Roberto tomó la mano de Carmen. ¿Qué hacemos? Carmen miró hacia la ventana de la habitación 12. Su hija estaba ahí arriba, esperando morir, con un hombre que había manipulado su mente joven hasta convencerla de que la muerte era preferible a la separación. «Comandante», dijo Carmen, su voz ahora firme a pesar de las lágrimas, «si vamos a intentar salvarla, tiene que ser ahora, antes de que Marcos la convenza completamente de que morir es la única opción». El comandante López asintió. «Está bien, pero necesito que entiendan que una vez que empecemos, no hay vuelta atrás, y las posibilidades...» «Ya entendimos las posibilidades», cortó Roberto. «Pero no podemos quedarnos aquí esperando a que mate a nuestra hija». ¿Has experimentado alguna vez ese momento en que sabes que la siguiente decisión que tomes definirá el resto de tu vida? El comandante López habló por radio. «Todas las unidades, prepárense para el asalto. Objetivo, habitación 12, segundo piso. Tenemos una rehén menor de edad y un sospechoso armado con tendencias suicidas». Eran la 1:20 de la mañana. En 40 minutos, según la carta de Marcos, Isabela estaría muerta. Pero si el asalto policial salía mal, podría estar muerta en los próximos 10 minutos. La carrera final contra el tiempo había comenzado, y el destino de Isabela Reyes se decidiría en los próximos minutos, en una habitación de motel donde un amor obsesivo estaba a punto de convertirse en una tragedia que conmocionaría a toda Guadalajara. ¿Lograrían los oficiales entrar a tiempo para salvar a Isabela? ¿O el plan de Marcos Sandoval se cumpliría exactamente como él lo había diseñado desde el principio? ¿Alguna vez has sentido cómo cada hora que pasa se convierte en una eternidad cuando no sabes si tu hija está viva o muerta? A las 9 de la mañana, el teléfono del comandante López sonó. Era una llamada del motel Las Palmas, en la zona este de Guadalajara. «Comandante, habla Javier Morales. Soy empleado del motel Las Palmas. Creo que tenemos un problema muy grave aquí». «¿Qué tipo de problema?» «Hay una pareja en la habitación 12 que llegó el viernes por la noche. No han salido desde entonces y acabamos de escuchar disparos». El corazón del comandante López se aceleró. ¿Disparos? ¿Cuántos? 2. 2 disparos muy seguidos, y ahora no responden cuando tocamos la puerta. ¿Habían llegado demasiado tarde? ¿Los disparos que acababan de escuchar significaban que Isabela y Marcos estaban muertos? No toquen esa puerta. «Vamos para allá inmediatamente», ordenó el comandante. Colgó y marcó inmediatamente a Carmen y Roberto. «Señores Reyes, creemos que encontramos a Isabela, pero necesito que se preparen para lo peor». Carmen sintió que las piernas le fallaban. «¿Qué pasó?» «Escucharon disparos en un motel. Vamos hacia allá ahora mismo». La carrera hacia el motel Las Palmas fue la más larga de la vida de Carmen y Roberto. En el trayecto, ambos sabían que podrían estar dirigiéndose a reconocer el cuerpo de su hija. Cuando llegaron al motel, ya había varias patrullas rodeando el edificio. El comandante López se acercó inmediatamente al empleado que había llamado. «¿Desde cuándo están en la habitación?» «Llegaron el viernes por la tarde, un hombre adulto y una chica joven.
Pagaron por varios días en efectivo y pidieron que no los molestáramos. No pidieron identificación. El empleado bajó la cabeza avergonzado. El hombre pagó extra para que no hiciéramos preguntas. ¿Cómo puede alguien rentar una habitación de motel a una menor de edad sin hacer preguntas? ¿Y no escucharon nada extraño durante estos días? Anoche escuchamos música muy alta, parecía música clásica, y esta mañana, alrededor de las 7, escuchamos como si alguien estuviera moviendo muebles. Y después los disparos, 2 disparos muy seguidos. El comandante López organizó rápidamente a sus oficiales. Vamos a entrar, pero prepárense para cualquier cosa. Subieron silenciosamente las escaleras hacia el segundo piso. La habitación 12 estaba al final del pasillo. No había ningún sonido proveniente del interior. El comandante tocó suavemente la puerta. «¡Policía, abran la puerta!». Silencio total. Tocó más fuerte. «Isabela, Marcos, sabemos que están ahí». Nada. ¿Qué encontrarían del otro lado de esa puerta? 2 cuerpos sin vida o una escena aún más horrible. «Derribamos la puerta», ordenó el comandante. El sonido de la madera astillándose resonó por todo el pasillo del motel. Cuando la puerta se abrió completamente, la escena que encontraron los dejó paralizados. Isabela yacía sobre la cama, vestida con una bata blanca del motel. Tenía un disparo en el costado izquierdo de la cabeza y sostenía un revólver calibre .32 en su mano derecha. Sangre manchaba la almohada blanca. Marcos estaba en el suelo junto a la cama, con un disparo en la boca. En su mano derecha tenía un revólver calibre .38. Sus ojos estaban abiertos, pero sin vida. Pero lo que más impactó a los oficiales fueron las paredes de la habitación. ¿Has visto alguna vez palabras escritas con chocolate derretido que describen el final de una obsesión mortal? En las paredes, escritas con chocolate, había frases que helaron la sangre de todos los presentes. Isabela y Marcos, juntos para siempre. El amor verdadero no conoce límites. Si no podemos vivir juntos, moriremos juntos. Sobre la mesa de noche había varias botellas de alcohol vacías, frascos de pastillas y 2 cartas escritas a mano. «¡Llamen una ambulancia!», gritó el comandante. «Revisemos si todavía están vivos». Uno de los oficiales se acercó a Isabela y le tomó el pulso en el cuello. «¡Comandante! La chica todavía tiene pulso. Está viva». Pero después de un disparo en la cabeza y quién sabe cuántas drogas en su sistema, ¿podría Isabela sobrevivir? El oficial que revisó a Marcos negó con la cabeza. Ya no hay nada que hacer. El disparo fue directo al cerebro. Los paramédicos llegaron en minutos que parecieron horas. Isabela respiraba muy débilmente y había perdido mucha sangre. La llevaron corriendo hacia la ambulancia, mientras los padres corrían detrás. «¿Va a sobrevivir?», preguntó Carmen al paramédico. «Está muy grave, señora. El disparo le entró por el costado de la cabeza, pero aparentemente no tocó el cerebro, aunque también está intoxicada con alcohol y medicamentos». Roberto subió a la ambulancia con su hija, mientras Carmen se quedó para hablar con la policía sobre lo que habían encontrado en la habitación. El comandante López le mostró una de las cartas encontradas sobre la mesa. «Señora Reyes, esta carta está firmada por Isabela. Dice que decidió morir con Marcos porque no podían vivir separados». Carmen leyó las primeras líneas y sintió que el mundo se desplomaba. La letra era definitivamente de Isabela, pero las palabras sonaban como algo que ella nunca habría escrito por voluntad propia. «Mamá y papá, para cuando lean esto, Marcos y yo ya estaremos juntos para siempre. Sé que no van a entender, pero nuestro amor es más fuerte que la vida. No podemos vivir en un mundo que nos quiere separar. Los amo, pero tengo que seguir mi corazón.
Pero ¿realmente había sido decisión de Isabela o las drogas y la manipulación la habían llevado a escribir esas palabras? «Comandante», dijo Carmen, «mi hija jamás habría escrito esto por voluntad propia. Ese hombre la drogó y la manipuló hasta el final. Señora Reyes, vamos a investigar todo completamente, pero por ahora lo importante es que Isabela está viva». Carmen corrió hacia el hospital, pero sabía que aunque Isabela sobreviviera físicamente, las cicatrices emocionales podrían durar para siempre. En el Hospital Civil de Guadalajara, Isabela fue directamente a cirugía de emergencia. El doctor Hernández explicó la situación a Roberto. La bala entró por el costado izquierdo de la cabeza y salió por la parte posterior. Por milímetros no tocó el cerebro, pero perdió mucha sangre y tiene una intoxicación severa por alcohol y sedantes. ¿Va a sobrevivir? Las próximas 24 horas son críticas. Si logra superarlas, tiene buenas posibilidades de recuperación. Pero ¿qué tipo de recuperación puede tener una niña de 13 años que fue manipulada para participar en su propio intento de asesinato? Mientras Isabela luchaba por su vida en el quirófano, la policía continuaba investigando la escena del motel. Lo que encontraron completó el cuadro horroroso de lo que había planeado Marcos Sandoval. Además de las cartas y las frases escritas con chocolate, encontraron un diario donde Marcos había documentado cada paso de su plan durante las últimas semanas. 17 de noviembre. Hoy Isabela viene conmigo. Su familia no podrá separarnos nunca más. 18 de noviembre. Isabela entiende que nuestro amor es eterno. Mañana seremos uno para siempre. 19 de noviembre. Hoy es el día. A las 7 de la mañana, Isabela y yo nos iremos juntos al paraíso. La investigación reveló que Marcos había estado dando sedantes a Isabela, mezclados con alcohol, desde el viernes por la noche, para mantenerla sumisa y confundida. ¿Cómo había logrado convencer a una niña drogada de que firmar su propia sentencia de muerte era un acto de amor? La respuesta estaba en las últimas páginas del diario de Marcos, donde describía cómo había manipulado psicológicamente a Isabela durante meses para que creyera que morir juntos era la única manera de que su amor fuera eterno. Pero había algo más en la escena que nadie había notado inicialmente. La posición de los cuerpos y la trayectoria de las balas sugerían que Marcos había disparado primero a Isabela y después a sí mismo. No fue un pacto de muerte, explicó el comandante López a Carmen y Roberto cuando llegaron al hospital. Fue un homicidio seguido de suicidio. Marcos mató a Isabela y después se mató él. El doctor Alejandro Vázquez, jefe del Departamento de Balística Forense, comenzó inmediatamente el análisis de las dos armas encontradas en la escena. Un revólver calibre 38 y otro calibre 32. Ambas armas habían sido disparadas una vez cada una. El análisis preliminar 38 indica que el revólver fue el que causó la herida mortal en la cabeza de Marcos Sandoval, explicó el doctor Vázquez al comandante López. El disparo fue directo en la boca, con trayectoria ascendente, consistente con un suicidio. ¿Y el disparo que recibió Isabela? El revólver calibre 32 causó la herida en el costado izquierdo de la cabeza de la menor. Sin embargo, la trayectoria y el ángulo del disparo plantean interrogantes importantes. ¿Qué tipo de interrogantes? ¿Qué revelaba la evidencia balística sobre los últimos momentos de vida de Isabela? La respuesta llegó 3 días después, cuando se completaron los análisis detallados. El comandante López convocó a Carmen y Roberto Reyes para informarles sobre los hallazgos. Señores Reyes, los resultados de la pericia balística confirman nuestras sospechas iniciales. No fue un pacto de muerte, fue un homicidio seguido de suicidio. Carmen cerró los ojos.
Aunque ya lo sospechaba, escuchar la confirmación oficial la golpeó como un puño en el estómago. ¿Cómo pueden estar seguros? El ángulo del disparo que recibió Isabela es imposible de lograr si ella misma hubiera jalado el gatillo. La bala entró desde una posición superior, indicando que alguien más sostenía el arma. Roberto se puso de pie, caminando hacia la ventana de la oficina policial. ¿Está diciéndonos que ese bastardo mató a nuestra hija mientras ella estaba drogada e indefensa? Esa es exactamente la conclusión a la que llegamos. Pero ¿por qué había dos armas en la escena? ¿Y por qué las autoridades inicialmente habían considerado la posibilidad de un pacto de muerte? La respuesta estaba en los detalles más perturbadores del caso. Marcos había planeado meticulosamente crear la apariencia de un pacto de muerte para evitar que su acto fuera clasificado como asesinato. Encontramos evidencia de que Marcos colocó el revólver calibre .32 en la mano de Isabela después de dispararle, explicó el doctor Vázquez. Pero el análisis de residuos de pólvora revela la verdad. Para confirmar esta teoría, las autoridades tomaron la decisión más difícil del caso: exhumar el cuerpo de Isabela para realizar análisis adicionales de residuos de pólvora. ¿Puedes imaginar el dolor de unos padres que tienen que autorizar que desentierren a su hija para demostrar que fue asesinada? Carmen firmó la autorización con manos temblorosas. Si esto ayuda a que la verdad salga a la luz, entonces debemos hacerlo. La exhumación se realizó en el cementerio Jardín de la Paz una semana después del entierro. Los técnicos forenses tomaron muestras de las manos de Isabela para analizarlas en busca de residuos de pólvora. Los resultados fueron concluyentes. No hay residuos de pólvora en las manos de Isabela, confirmó el doctor Vázquez. Esto prueba definitivamente que ella no disparó ninguna arma. Mientras se realizaban los análisis balísticos, otro equipo de expertos se enfocaba en las cartas encontradas en la habitación del motel. La perito en grafología, doctora Esperanza Morales, había recibido las supuestas cartas de despedida para determinar su autenticidad. ¿Qué revelaría el análisis de la escritura sobre el estado mental de Isabela en sus últimos momentos? La carta atribuida a Isabela presenta características muy peculiares, explicó la doctora Morales durante una reunión con los investigadores. Aunque es definitivamente su letra, hay signos claros de que fue escrita bajo severa influencia de sustancias alteradoras de la conciencia. ¿Qué tipo de signos? Temblor en el trazo, presión irregular del lápiz y espaciado inconsistente entre palabras. Todo indica que la persona que escribió esto tenía las facultades mentales gravemente comprometidas. Pero las palabras son suyas. Esa es la parte más perturbadora. El contenido de la carta no coincide con los patrones de escritura habituales de Isabela. Es como si alguien le hubiera dictado qué escribir. ¿Cómo había logrado Marcos manipular a Isabela hasta el punto de hacerla escribir su propia carta de despedida mientras estaba drogada? La investigación policial también incluyó entrevistas extensas con la familia Reyes y con personas que habían conocido a Marcos Sandoval. Lo que emergió fue un patrón de comportamiento que había pasado desapercibido durante meses. Marcos había estado estudiando a nuestra familia desde el principio, reveló Carmen durante su testimonio oficial. Sabía exactamente cómo acercarse a Isabela, qué decir para ganarse su confianza. ¿Cuándo comenzaron a notar cambios en el comportamiento de Isabela? Aproximadamente 2 meses después de que comenzaran las clases. Isabela se volvió más reservada, más secretiva. Comenzó a mentir sobre pequeñas cosas. Roberto agregó: también notamos que Isabela defendía a Marcos de manera muy intensa cuando hacíamos preguntas casuales sobre las lecciones. Era como si él fuera intocable para ella.
¿Qué habían descubierto los investigadores sobre el pasado de Marcos Sandoval? La investigación del historial de Marcos reveló información que habría cambiado todo si hubiera sido conocida antes. Marcos había sido denunciado previamente por comportamiento inapropiado hacia dos estudiantes menores de edad en Ciudad de México, pero nunca fue procesado debido a falta de evidencia. Si hubiéramos sabido esto cuando lo contratamos, murmuró Carmen durante una entrevista con la prensa local. El comandante López también reveló que Marcos había estado comprando armas ilegalmente durante más de un mes antes del incidente, sugiriendo que había estado planeando el asesinato-suicidio durante semanas. ¿Cómo había logrado un hombre con antecedentes preocupantes acceder tan fácilmente a menores de edad como profesor particular? La conclusión oficial de la investigación se emitió 6 semanas después del incidente. El reporte de 47 páginas documentaba meticulosamente cada aspecto del caso. Basándonos en toda la evidencia recopilada, declaró oficialmente el comandante López, concluimos que Marcos Sandoval asesinó a Isabela Reyes y posteriormente se suicidó. No hubo pacto de muerte. Isabela fue víctima de un homicidio premeditado. El caso comenzó a recibir atención mediática nacional cuando los detalles salieron a la luz. El periodista investigativo Carlos Mendoza, del periódico El Informador de Guadalajara, escribió una serie de artículos que conmocionaron a todo México. El caso Isabela Reyes, cómo un depredador convirtió clases de piano en una pesadilla, tituló su primera investigación. ¿Cómo reaccionó la sociedad mexicana al conocer los detalles completos de esta tragedia? La repercusión fue inmediata e intensa. Las redes sociales se llenaron de debates sobre la protección de menores, los peligros de los profesores particulares y la necesidad de verificaciones de antecedentes más estrictas. La Secretaría de Educación Pública de Jalisco anunció nuevas regulaciones para profesores particulares. Ningún adulto podrá dar clases privadas a menores de edad sin pasar por verificaciones exhaustivas de antecedentes, declaró el secretario de Educación Estatal. Las organizaciones de protección infantil organizaron marchas por toda Guadalajara. Isabela Reyes podría haber sido cualquiera de nuestras hijas, decía uno de los carteles más impactantes de las manifestaciones. Pero ¿qué lecciones específicas dejaba este caso para las familias mexicanas? La doctora Patricia Mendoza, quien había asesorado a la familia Reyes, se convirtió en una voz prominente en la discusión nacional sobre prevención de abuso infantil. El caso de Isabela nos enseña que los depredadores no son extraños que acechan en parques, explicó en una entrevista televisiva. Son personas que ganan nuestra confianza, que entran a nuestros hogares, que se presentan como mentores de nuestros hijos. ¿Cuáles son las señales de alerta que los padres deben conocer? Cambios súbitos en el comportamiento del menor, secretismo excesivo, defensividad cuando se hacen preguntas sobre el adulto en cuestión, y cualquier adulto que insista en tener acceso privado e ininterrumpido a un menor. El programa de televisión Guadalajara en Alerta dedicó un especial completo al caso, entrevistando a expertos en psicología infantil, criminología y prevención de abuso. ¿Qué impacto duradero tuvo el caso Isabela Reyes en las políticas de protección infantil en México? 6 meses después de la tragedia, el Congreso de Jalisco aprobó la Ley Isabela, que requería verificaciones de antecedentes obligatorias para cualquier adulto que trabajara con menores de edad, incluyendo profesores particulares, entrenadores deportivos e instructores de artes. Carmen Reyes se convirtió en una activista incansable por los derechos de los menores.
No puedo traer de vuelta a mi Isabela, declaró durante la ceremonia de firma de la nueva ley, pero puedo asegurarme de que ninguna otra familia pase por lo que pasamos nosotros. Roberto Reyes fundó la Fundación Isabela, dedicada a educar a padres sobre los signos de manipulación psicológica en menores. Los depredadores, como Marcos, son expertos en detectar vulnerabilidades, explicaba en sus conferencias. Nuestra responsabilidad como padres es ser más expertos en detectar a los depredadores. ¿Cómo honraba una comunidad la memoria de una niña cuya muerte expuso peligros que muchos preferían ignorar? La escuela secundaria. Benito Juárez, donde había estudiado Isabela, estableció un programa anual de educación sobre seguridad personal para todos sus estudiantes. Queremos que los jóvenes sepan que pueden hablar con nosotros si algo no se siente bien, explicó la directora María del Carmen Flores. El conservatorio donde Marcos había estudiado implementó políticas estrictas sobre interacciones entre instructores y estudiantes menores de edad. Nunca más permitiremos que uno de nuestros graduados use su formación musical para dañar a un menor, declaró el director musical. 2 años después del caso, un documental titulado Isabela, una sinfonía interrumpida, ganó el Premio Nacional de Periodismo Investigativo. El documental siguió el caso desde los primeros días de las clases de piano hasta las reformas legales que siguieron. ¿Qué mensaje final dejaba la tragedia de Isabela Reyes para las familias de todo México? En el segundo aniversario de la muerte de Isabela, Carmen Reyes escribió una carta abierta que fue publicada en periódicos de todo el país. Queridas familias mexicanas, la muerte de mi hija Isabela nos enseñó que el peligro puede venir de donde menos lo esperamos. Los depredadores no son monstruos obvios que acechan en la oscuridad. Son personas que se ganan nuestra confianza, que parecen normales, que dicen amar a nuestros hijos. Por favor, confíen en sus instintos como padres. Si algo se siente mal con un adulto que se acerca a su hijo, probablemente está mal. Hablen con sus hijos sobre límites apropiados. Enséñenles que ningún adulto debe pedirles que guarden secretos de sus padres. Mi Isabela era inteligente, talentosa y amada. Pero también era vulnerable porque era una niña. Todos los niños son vulnerables. Es nuestro trabajo como sociedad protegerlos. No dejen que la muerte de mi hija sea en vano. Usen su historia para proteger a sus propios hijos. Porque en una sociedad donde los adultos protegen vigilantemente a los menores, historias como la de Isabela y Marcos nunca volverán a repetirse.